Un gusto con todos. El día de hoy, el grupo número 2 se va a hacer presente con la siguiente exposición relacionado con el tema de técnicas de gestión de proyectos, de programación de proyectos y método del camino crítico. Los integrantes de este grupo son los compañeros Aya Shirley Vázquez, Guasapaz Vanessa Isabel, quien les habla, Escobar José, el compañero Holguín Lino Jover, la compañera Padilla Gallego los Brian, Zambrando Arriaga Lisset y el compañero Zambrando Quita Alejandro. Las técnicas de gestión de proyectos. Las técnicas de gestión de proyectos es un conjunto de actividades que especifica la manera de emplear la administración a cierto proyecto. Estas actividades tienen diversos aspectos, como son la estimación del esfuerzo necesario para el desarrollo de un sistema, la planificación de sus recursos y sus tareas, el control de dichas tareas, el seguimiento del proyecto, el control de las incidencias o fallas, problemas que se presenten y el control de los cambios. Siguiente diapositiva. Las técnicas de esta gestión son métodos que te ayudarán a interactuar con el equipo y promover un entorno de trabajo más fiable. Listo. Para el desarrollo de estos proyectos es necesario la aplicación de ciertas técnicas, entre las cuales tenemos las siguientes que son las técnicas de estimación. Las técnicas de estimación en este ámbito son las relaciones que hacen con el costo total que va a llevar a la creación de un proyecto, generalmente que es la fase de inicio al momento de determinar el presupuesto que se va a utilizar. En esta fase, la información del costo llena supuestamente la revisión de cuánto va a costar. Y entre estas, estas técnicas de estimación, tenemos las siguientes, que son la estimación análoga, la determinación de tarifas, la estimación en base a índices. En la estimación análoga consiste en usar valores históricos de los proyectos concluidos anteriores para reutilizar dicha información en el proyecto que se va a implementar. Esta información será analizada en función de los diferentes proyectos que se van a utilizar. La estimación por analogía quiere decir que se utiliza frecuentemente cuando la cantidad y la calidad de la información es precisa. En la determinación de tarifas implica en usar tarifas de costos unitarios, tales como las personas por hora, los servicios, los materiales y entre otros. ¿Para qué? Para que de esta manera establecer un costo de los productos y servicios. En la estimación de base e índices, se trata de utilizar índices que determinen el costo unitario de un bien o un servicio en relación a los materiales, a los equipos y al personal que se va a utilizar. El costo unitario que se va a utilizar se multiplica por la instancia de la unidad al momento que van a ir implementando cada proyecto. Cuántos más materiales y personal se va a ocupar. Siguiente diapositiva. Ahora, al aplicar estas técnicas de estimación, tenemos las otras técnicas que son importantes para la planificación de dicho proyecto, como es la técnica de waterfall o desarrollo en cascada, que es su segundo nombre. Es el nombre con el que se le asigna un modelo muy utilizado, como es el proyecto de Mayana, o también se puede contemplar en técnicas de gestión de proyectos para una empresa que característicamente se basa en centrar una puesta en marcha de una secuencia al realizar el proyecto. Es decir, va de un inicio a un fin, de A hacia B, sin ningún retorno. Siguiente diapositiva. Ya. La técnica ágil es otro modelo también que proviene del área de desarrollo de software. Esto es para que se pueda aplicar a cualquier otro proyecto. Dentro de esta técnica se incluyen también el modelo de Scrum o Kanban. Y lo que hace esta técnica es emplear la división de proyectos o hitos o sprint. Los hitos son series de etapas dentro del mismo proyecto o fases, como se simplifica en el gráfico, que proviene de la gestión de proyectos de cascada, una que veremos más adelante, en una forma de conocer así el avance de cómo se va realizando el proyecto, ¿ya? Y estas pequeñas fases se van nutriendo de unas de otras al avance del proyecto. Así, la técnica de Agile toma un hito, o sea, una serie de etapas, las va modificando
para volverlas más flexibles al momento de ir adaptándose al cliente. Siguiente diapositiva. La técnica de gestión PER. Cuando hablamos de esta técnica, nos relacionamos a la técnica de evaluación y revisión del proyecto. Y como su nombre lo indica, básicamente es una técnica de planificación, ¿ya? Donde se va a encontrar la fase en la que se va a ir creando dicho proyecto, en los diagramas que se van a utilizar para representarlo de forma gráfica y relacionarlo entre sí, con las diferentes áreas, y esta representación se realiza en base a dos cosas, que son los nodos y las flechas. Las flechas son las tareas del proyecto, se van especificando ahí en el gráfico, y los nodos o los círculos representan los momentos o el tiempo en que se emplea. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo escoger el método adecuado de gestión de proyectos? Aquí la elección de la metodología de gestión de proyectos es adecuada o fundamental para el equipo que tenga la capacidad de entregar proyectos a tiempo y dentro del presupuesto. Entre ellos vemos lo que son el análisis del proyecto y análisis de la técnica de gestión. En análisis del proyecto es la evaluación y documentación del proyecto que se necesita para saber con exactitud lo que se va a requerir. Aquí vemos lo que son 3 pasos para identificar, definir y fraccionar el proyecto. En identificar, vamos a identificar el proyecto o el problema en qué consiste y darse cuenta de que existe y que podemos darle la solución. En definir, aquí definimos el problema que consiste en especificar las condiciones iniciales que debe tener el objeto o sistema que vamos a desarrollar dentro del proyecto. Y fraccionar, aquí es el problema que consiste en descomponerlo en otros más sencillos para poder abordarlos mucho mejor. En la parte del análisis de las técnicas de gestión, vamos a analizar y evaluar lo que mejor se va a adaptar y la que permita obtener un rendimiento optimizado. Entre ellos también vemos que son las ventajas de esto, que esto permite aplicar una serie de criterios objetivos a la decisión de tomar alguna decisión, eliminando las subjetividades que son incoherentes al proceso, pese a las incertidumbres, presión, riesgos, limitación de recursos y presupuestos fijados. Dentro de ellos vemos que son para mejorar la comunicación, estandarizar las actividades a realizar en las fases del ciclo del proyecto y simplificando los procesos de gestión y reduciendo un poco más las actividades. Asegurar también un proceso visible y controlado, respectivo y eficaz y predecible. Aportar las herramientas que faciliten a la toma de decisiones e informadas. Mejorar el rendimiento de los equipos que se están utilizando y motivar a las personas para comprobar que parte de esto es un gran éxito dentro del proyecto. Siguiente, por favor. En metodologías aplicables a la gestión de proyectos, vemos nuevamente lo que es la metodología ágil, que aquí se basa en la flexibilidad y capacidad de modificar los productos o servicios a lo largo del proyecto, ya que estos se están usando al mismo tiempo que se desarrollan, produciendo un valor de una forma continua, ya que esta metodología divide el proyecto en fases y el resultado es del cual el producto con una serie de funcionalidades que esto permite ya ser usado. Dentro de esto vemos las fases, que son inicio, desarrollo y cierre. En inicio son los objetivos que vemos ahí. En desarrollo son el seguimiento diario y en cierre se revisa el cumplimiento de cada parte que estuvo del proyecto, de la metodología. Dentro de ahí vemos una imagen que nos dice que la primera parte de esta metodología ágil es la evaluación de procesos y estructura actual de la empresa. En segundo, es la sugerencia de mejorar la optimización de los procesos. En tercero, el diseño de la aplicación en conjunto con el cliente. Cuarto, construcción e implementación de la actividad o de la aplicación. Y por último, en quinto, es la evaluación y monitoreo de cierta metodología.
Siguiente, por favor. Ya. A continuación les presentaré el tema del diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es usado en la gestión de proyectos. Es un gráfico de barras horizontales que se usa para ilustrar el cronograma de un proyecto, programa o trabajo, el cual nos permite dar seguimiento a los logros y estar siempre familiarizado con el cronograma de cada uno de los trabajos que se estipulan dentro del proyecto. Siguiente, por favor. Ya. Las funciones claves que se estipulan dentro del diagrama de Gantt son las siguientes. Nos permite visualizar el progreso de los proyectos en tiempo real. También brinda una representación visual del plan y cronograma de un proyecto, precisamente para establecer cuál es el trabajo que será, cuándo será y en qué orden. Y por último, nos da una fecha de inicio y de finalización a cada una de las tareas. Esto se establece justamente para que los equipos puedan contar con una idea clara de qué tareas se llevan a cabo, cuándo y cuánto tiempo se demandará en realizar cada una de ellas. Siguiente, por favor. Bien. La estructura del diagrama de Gantt se fracciona en las siguientes literales. El primer paso que se debe realizar es definir el periodo. El proyecto se representa como una línea de tiempo, de modo que ésta necesita un punto de inicio y un punto de finalización. Después se agregan tareas con fecha de inicio y finalización. Se lo hace para llevar un seguimiento preciso en los avances que se hacen dentro del proyecto. Después se aclaran las dependencias. Este cobra gran importancia ya que en proyectos de gran magnitud habrán algunas tareas que no se puedan empezar hasta que otras hayan finalizado. Y por último, se identifican los logros. Los logros se ubican como un punto fijo en la línea de tiempo, representando la finalización de trabajos de gran importancia dentro del proyecto. Siguiente, por favor. Bien, ese es un boceto del diagrama de Gantt, donde podemos ubicar las tareas en lo que son las filas, y en las columnas se establecen las fechas de inicio y fin de cada una de estas tareas. Al completar todas estas tareas, se finalizaría con el proyecto, y de un color distinto que se puede identificar, se marcan las tareas con gran importancia dentro del proyecto. Estos se identifican como logros. Gracias. Bueno, en representación por redes, pues, esto nos puede decir que es un diagrama de red, es una herramienta, aunque en un principio pueda parecer algo bastante ajeno a la gestión de un proyecto. Puede decir en una mejor monitorización y planificación y gestión del mismo, pero no es lo mismo que puede aportar a este campo básico para conseguir un proyecto que tenga éxito. En sí, en cuanto a lo que es un diagrama de red, los diagramas de red pues también son denominados como diagramas de Peirce. Los elementos fundamentales sirven para planificar un proyecto de manera visual, facilitar la comprensión a todos los que participan en él, señalar lo que hay que hacer en el proyecto que está asociado. A lo consiguiente, a través de una representación de todas sus tareas y cómo está relacionado con cada una de ellas o de otras. En sí, en esencia, lo que es un diagrama de red, este de aquí consiste en una serie de gráficos interconectados a través de los cuales quedan representados a la distancia de las tareas de un proyecto, así como las dependencias que hay entre ellas y la ruta a que hay que seguir hacia un proyecto en ejecución. ¿Ya? Siguiente, compañero. Ya, en lo que es en cuanto a un diagrama de red o elementos básicos, pues podemos considerar que de esta forma representamos mucho más, digamos, infinitiva y clara que la clásica. Antes de nada, digamos, la manera de realizar un diagrama de red se describe
como se dice, a un poco de la forma más clásica de representación de Peirce. No obstante, podemos considerar que de esta forma de representación es mucho más intuitiva a que antes nada es necesario también identificar los elementos básicos de un diagrama, que tenemos lo que son también las tareas, las actividades que puede suceder o ficticias. Camino crítico, pues en cuanto a las tareas, pues podemos reducir que cada una de las acciones o puntos en los que se divide el proyecto, todas estas llevan asociados a varios datos que se pueden o que se deben quedar reflejados en el diagrama. En cuanto a las actividades que pueden suceder o ficticias, este tipo de elemento pues identifica una acción que tiene probabilidades a realizarse. En lo que tenemos en cuanto a lo que es el campo crítico, pues en todos los diagramas de red debe estar marcada una ruta que permite que un proyecto se lleve a cabo en el menor tiempo posible. En cuanto a lo que es es decir, el camino que hace que la tarea del proyecto queda completada en el menor tiempo posible. También en cuanto a las actividades que forman parte de este camino crítico, pueden ser aquellas que tienen cierta flexibilidad temporal o que no afecta a la duración del proyecto. Esto sería en cuanto a lo que es lo mío. Gracias. Programación de proyectos. La programación o planificación de proyectos en gestión de los mismos son una lista de hitos que se toma en consideración que un hito es un momento específico del ciclo de vida para medir el proceso de hasta el objetivo final. También se considera actividades entregables con las fechas de inicio y finalización del proyecto, considerando también los recursos que necesite el proyecto. Está determinado por el tiempo, la secuencia de las operaciones para el tiempo de finalización, elementos terminales de la estructura o desglose del trabajo. Aquí lo que se va a tomar en cuenta es las actividades, las secuencias que contienen estas, y así se va desarrollando un horario detallado. Propósitos. Muestra la relación de cada actividad de los demás y con el proyecto. Identifica las relaciones y procedencias entre las actividades. Aquí lo que se ve es la estructura y cómo está formada cada actividad. Fomenta el establecimiento y una duración y el coste real para cada actividad. Ventajas. Ayuda a hacer un seguimiento, informar y comunicar sobre el proceso. Aquí se va, como uno dice, se va informando de cada tarea o actividad o hito que se hace en el proyecto. Garantiza que todos estén coordinados en cuanto a las tareas, dependientes y plazos. Ayuda a identificar las relaciones entre las tareas. Hay 3 tipos principales de cronogramas. Cronograma principal del proyecto. Este suele ser una lista simplificada o sencilla de cada una de las tareas del proyecto. Cronograma de hitos o cronograma resumido. Seguimiento de los hitos principales y de las entregas clave. Esto se refiere a las tareas que tenemos en el proyecto, pero no se consideran a todas. Cronograma detallado del proyecto. Identifica y se hace un seguimiento de todas las actividades. Esto tomando en consideración a los proyectos complejos, largos o grandes. A continuación, mi compañero. Bueno, lo que es el método de cascada, hay que saber principalmente dónde se originó, el cual fue originado o fue concebido finalmente por el Wilson Reich en 1973 sobre la gestión de un desarrollo de software. Aunque se considera que este método en cambio fue realizado más bien por el proceso o la construcción, puesto que de ahí se decía que una vez ya hecho no podía volverse atrás.
En pocas palabras, la gestión de proyecto en cascada es un proceso secuencial y lineal para la gestión de los proyectos. Consiste en varias fases, ninguna de estas fases es definitiva. La gestión en cascada no permite registrar una fase privada. La única forma de revisar una fase es volver a empezar desde el inicio. No se puede empezar desde donde se quedó. Aunque la buena planificación es absolutamente necesaria en lo que se refiere a este sistema, los requisitos del proyecto deben estar claros desde un principio y todas las personas que participen en el proyecto deben conocer muy bien la parte que van a argumentar o en la parte que se van a dedicar. Asimismo, deben comprender cuál será la función principal que van a tener en el proyecto y cómo van a aplicar las funciones. Siguiente. Ya, en este modelo hay 5 fases. Una de estas fases es el análisis de requisito, en el cual se conjunta toda la información y se evalúa para saber qué es lo que se va a crear, a dónde se quiere llegar y los puntos importantes a cubrir en este. El objetivo de este análisis de proyecto es el desarrollo de una planificación de manera óptima, los cual óptima para las siguientes capas y ahorra el tiempo y el dinero en lo que se refiere al desarrollo de un proyecto. El segundo es el diseño de sistema. En esta fase los diseños se enfocan de lleno en lo que es la programación y se refiere al desarrollo de algoritmos y secuencias que van a realizar en el sistema a crear. Es decir, que en esta etapa se define hacia dónde se va a llevar a cabo el proyecto y cada vez que se ejecute cualquier comando o secuencia que se va a hacer o no se va a hacer. En lo que es la implementación, que es el tercer paso, se ejecuta el código o se ejecuta el proyecto, que se realice una prueba y los ensayos del mismo. Aunque en el momento de la prueba, los elementos, que es la cuarta fase, los elementos ya programados se ensamblarán y componen el sistema y se comprueba que la función funciona correctamente. Se busca en este sistema se van a corregir lo que son todos los posibles fallos antes de que sea entregado o antes de que se pase al usuario final. Lo que es el mantenimiento, que es la quinta fase, el producto ya llega a los clientes y en caso de que presente algún problema en lo que ya es en funcionamiento, va a ser necesario que se le haga unas revisiones, unas correcciones, o se le puede llegar a hacer unas actualizaciones. Y en caso de que ya con todo eso el sistema sigue fallando, va a tener que ser eliminado, tener que ser eliminado y volver a hacerse desde el principio. Siguiente. En lo que se refiere a cuándo es que se debe aplicar este método, tenemos que hay 4 ejemplos. Por ejemplo, la mayoría de los gerentes de proyecto dice, están de acuerdo que cuando se va a generar esto, ha de ser que cuando hay una visión clara de lo que se debería ser el producto final, tienen que tener bien especificado cuál va a ser ese producto final. La otra sería que cuando los clientes no tienen posibilidades de cambio al alcance del proyecto y una vez que se ha comenzado. El otro es que cuando el concepto y la definición son la clave del éxito, pero no la velocidad. El otro es que cuando no haya requisitos ambiguos. Siguiente. Las ventajas y las desventajas. Bueno, hay algunas ventajas referente a este proyecto. Una de esas es que es un modelo simple y fácil de usar. También que como la metodología es bastante rígida, es fácil de administrar porque cada fase consta de estratégicas específicos. Otra sería que el proceso es bastante predecible y todos tienen una idea de cómo, con anterioridad, cómo se valora el proyecto. Los clientes deben saber también qué esperar en cuanto a los costes, el cronograma que van a tener, el resultado final del proyecto va a estar definido desde el principio y el equipo también o las participantes del proyecto saben bien cómo son y cuánto tiempo tiene que tardar en hacerse su tarea.
Otra es que la fase no se superpone, sino que se ejecuta y se complementa una a la vez. Otra de estas es que la metodología de desarrollo de desarrollo en cascada son buenas para un proyecto que contiene requisitos claros. Por último, si la rotación de los empleados de una empresa o de una institución es bastante frecuente, con este tipo de sistema bien definido y bien documentado, se van a hacer menos impacto en lo que es en la gestión del proyecto. Las desventajas. Una de las ventajas es que si se encuentra un error en el requisito o se necesita cambiar algo, el proyecto debe iniciarse desde cero, puesto que no se puede iniciar desde donde, la perspectiva que se quedó o se vio erróneo, sino que tiene que iniciarse desde cero. Otra es que cuando se produce, cuando este está en la etapa de prueba, no es fácil volver atrás o cambiar algo que no esté claro o no está bien formulado. Otra sería que no puede resolver alguno de los problemas esenciales utilizados en el método cascada para proyectos complejos y orientados a objetos. Tampoco es una buena idea usar este aquí en lo que son proyectos largos y con unos requisitos complejos e imprecisos. Otra desventaja es que el método no es apropiado para los proyectos en los que lo que se debe saber desde el inicio, o sea, de lo que se sabe al inicio que va a haber muchos cambios a continuación. Y por último, que los clientes no están bien, o sea, no pueden estar satisfechos con el producto final, ya que todas las tareas y las estrategias se basan en un requisito ya documentado y ya establecido, y es posible que el cliente no lo vea con tanta claridad desde un principio y puede que al final o entre medio quieran algunos cambios. Por lo tanto, el cliente no puede estar satisfecho con esto. Gracias. A continuación yo les voy a hablar sobre el método del camino crítico. Este nos dice que el camino crítico es un concepto utilizado en la gestión de proyectos para denominar el tiempo mínimo estimado en que se iniciará y terminarán sus actividades, considerando el flujo de trabajo con sus respectivos plazos. El concepto original es el método del camino crítico, como sus siglas en inglés lo indican, SPM Crystal Path Método, y tiene su origen en el año 1957, cuando un centro de investigación de operaciones trabajaba con encargados en las marcas de DuPont, Rhein-Rath. La utilidad del método del camino crítico nos dice que el método del camino crítico sirve a los encargados del proyecto para ordenar las actividades de un flujo y hacer estimaciones sobre cuánto debería demorar el ciclo completo en condiciones normales. También nos dice que sus condiciones deberían ser óptimas y condiciones pesimistas. También nos dice que estas estimaciones de tiempo traducen estimaciones de recursos, de capacidad humano y de conocimiento técnico para llevar a cabo las actividades planificadas. Y bueno, y esto sería todo de nuestro grupo. Espero que les haya gustado la exposición y muchas gracias.